¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Estamos estudiando como cada lunes la palabra de Dios. Sobre todo nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento nos enseña a cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Y bueno, ahorita estamos estudiando la carta de Tesalonicenses. Ya vamos en la parte 5, es decir, en el capítulo 4. Y bueno, ahorita vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto las semanas anteriores, porque hoy es el último, digámoslo, parte que vamos a ver de Primera de Tesalonicenses. Ya después, las próximas semanas, haremos la segunda carta a Tesalonicenses, ¿ok? Pues bueno, ¿qué te parece si ahí donde estás vamos a orar para que nos guíe el Espíritu Santo porque solamente la revelación viene a través de Él y por medio de Él? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de poderla comprender y de poder pasar un rato aquí con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos, háblanos, enséñanos porque este estudio es tuyo. Utilízanos. Gracias por ser tan bueno, Padre, y enséñanos más de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida, para hacerlo con excelencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Ok? Pues bueno, le recuerdo dos cositas. Si tienen preguntas sobre lo que vamos a leer, anótenlas por el final. Y si tienen preguntas sobre otras cosas, váyanlas pensando, porque yo siempre les digo a las personas, entre más preguntas tengamos, más rápido podemos crecer en Cristo Jesús. La semana pasada estaba platicando en un estudio bíblico que estamos haciendo los jueves en un parque, una muchacha que tenía, creo que 2 años en el camino del Señor, pero va creciendo en el Señor y trae mucha hambre y, y trae muchas ideas de iglesias y pastores, pero trae poca palabra bíblica. Entonces, cuando le empiezo a predicar, a enseñar un poquito, le surgieron un montón de dudas, porque espérame, ¿cómo? Si esto, aquello, lo otro. Entonces, así me gustaría que todos ustedes pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los de Berea estaban atentos a lo que Pablo decía para ver si lo que Pablo decía estaba conforme a las Escrituras. Y eso es lo que reforma nuestras vidas, no lo que hable un predicador, no lo que hable un pastor, no lo que diga yo, sino lo que diga la palabra de Dios. Pero claro, hay hombres que buscamos estudiar la palabra de Dios a fondo, que nos estamos preparando. Hay hombres que tenemos ya veintitantos años estudiando la palabra de Dios, no solamente estudiándola, sino viviendo la palabra de Dios. Y aparte llamados a un ministerio para hacer esto con la guía del Espíritu Santo. Entonces, pues bueno. Gracias a Dios. Entonces tengan sus preguntas y prepárenlas. Hoy vamos a entrar a un tema tan hermoso que me lo estaba preguntando Alma desde hace tiempo, la venida del Señor. Eh, Vamos a tocar unos versículos de Tesalonicenses y luego vamos a ir rápido a Apocalipsis y vamos a ir rápido a Mateo, pero lo vamos a leer muy rápido porque el estudio de hoy no es acerca de la venida del Señor, ¿ok? Vamos a tocar un poquito lo que dice la carta a Tesalonicenses, entonces vamos a tener el foco en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y yo creo que podemos acabarlo hasta el 28, ¿ok? Pues bueno. Ya oramos, entonces, pues bueno, abre tu Biblia y hoy dije hace ratito que voy a hacer un poquito de recapitular, pero bueno, lo voy a hacer muy rápido, nomás porque ya dije, entonces no quería perder tanto tiempo porque este capítulo es muy grande y muy extenso. Pero bueno, la carta primera de Tesalonicenses fue escrita por Pablo a la iglesia de Tesalónica, que todavía está ahí en la parte de Grecia. Y era un puerto muy importante donde venían muchos comerciantes, entonces era un punto importante para exponenciar la palabra de Dios. La iglesia tesalónica es reconocida por una de las iglesias que caminaba en amor y en fe y en esperanza. Es decir, era una iglesia en la que Pablo no les está hablando como los corintianos y como los romanos y no les está hablando tampoco como otros, donde Pablo les reprende ciertas cosas. Al contrario, Pablo se sorprende del amor y la fe y la esperanza que tiene esta iglesia. Y así tú y yo debemos de ser. Debemos ser como la iglesia de Tesalónica, un ejemplo de creyente en fe, en amor, fe y esperanza. ¿Ok? Grábatelo bien, en amor, en fe y en esperanza.
y juntos debemos hacer que nuestra iglesia camine en amor, fe y esperanza. Bueno, el, el, el capítulo 1, Pablo pone de ejemplo de los tesalonicenses y les dice exactamente eso. Le doy gracias a Dios que ustedes son una iglesia que es bendecida y que es una iglesia que camina en el amor, la fe y la esperanza. En el capítulo 2 empieza Pablo a hablar acerca de su ministerio, donde que Pablo dice que él es apóstol y que Pablo ha tenido que viajar por diferentes partes de Europa, perdón, de Europa, de Asia, pero Pablo le está diciendo, le está dejando un manual de cómo debe ser el siervo del Señor. Entonces ahí usted puede leer el capítulo 2 y Pablo nos da, digámoslo, una serie de versículos donde nos dice cómo es el siervo de Dios y es un manual para tú y yo convertirnos en siervos de Dios. En el capítulo 3, Pablo justifica un poquito su ausencia y les dice, hermanos, yo quería estar con ustedes más tiempo, pero como me apedrearon y me querían matar, pues solamente estuve unas semanas ahí y los hermanos me tuvieron que sacar y me fui a otro lugar. Pero bueno, les quiero decir que aunque me fui corriendo a ese lugar, los amo y quiero decirles que estoy al pendiente de ustedes, ¿ok? El capítulo 4, Pablo habla acerca de que, hermanos, ustedes tienen que vivir una vida que agrade a Dios. Hoy platicaba con un muchacho que se acaba de convertir a Cristo hace poquito, hace unos 6, 7 meses, y me tocó bautizarlo. Y hoy le hablaba y le dije, ¿sabes qué? Dios me está dando una palabra para ti. Dios me está diciendo que te apartes del mundo. Dios me dijo que te compró. Dios me está diciendo que dejes las cosas del mundo y que si es preciso cortar tu brazo y sacarte un ojo, que te lo saque. Le dije, no lo está hablando literal a ti, te está diciendo que cortes esas amistades y eso que te está podriendo. Y él me dijo, ¿cómo, pastor? Y le dije, pues sí, Dios sabe lo que hace, yo no. Entonces Dios te está llamando a que vivas de acuerdo con la vida que Él, que Él te está diciendo que debes vivir, no con la tuya. Él bajó su cabeza y me dijo, gracias, pastor, porque es cierto, tengo que vivir para Cristo. La Biblia dice que los que somos de la luz, pertenecemos a la luz y la luz está en nosotros y debemos vivir como hijos de luz, no como tinieblas. A todas las personas que están viendo este video, si tú eres una persona que no está viviendo conforme a Dios, déjame decirte que hoy es tiempo que tienes que empezar a vivir conforme a Dios. El cristiano verdadero no es aquel que dice que es cristiano y no vive conforme a Dios. El cristiano verdadero es aquel que ha nacido de nuevo y su corazón es hecho nuevo para vivir conforme a Dios. Amén. Bueno, entonces, en el capítulo 4, versículo 13, donde vamos a empezar, Pablo empieza diciéndoles, les voy a hablar de la venida del Señor. ¿Pero por qué les voy a hablar de la venida del Señor? Porque ustedes viven conforme a Dios y la persona que vive conforme a Dios espera la venida de Cristo. Es imposible decir que tú esperas a Cristo sin vivir conforme a Dios. Amén. Pues bueno, versículo 13, vamos a empezar ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dos cosas aquí. Lo primero, Pablo te está diciendo, no quiero que seas ignorante. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo, sí, yo recuerdo otro versículo donde Pablo les dice, yo no quiero que sean ignorantes. ¿Sabes dónde está? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Pablo les dice a los corintianos, yo no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y aquí es la segunda vez que Pablo escribe a otra iglesia y dice, yo no quiero que sean ignorantes. ¿Qué significa esto? Significa que si Dios te está diciendo que no quieres que seas perdón, que Dios no quiere que tú seas ignorante en las cosas del Señor, no lo seas. Por ejemplo, yo soy ignorante en la mecánica. A mí no me interesa la mecánica, pero tengo un tío que es mecánico y a él le encanta todo eso. Él no es ignorante, pero él es ignorante en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él decidió meterse en la mecánica y no meterse en la palabra de Dios. Bueno, nosotros los cristianos tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. No debemos de ser ignorantes en la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se mata la ignorancia? Sencillo, estudiando, leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres matar la ignorancia? Lee la palabra de Dios. El cristiano tiene que aprender a leer la palabra de Dios
y a estudiarla, porque si tú no la estudias y solamente la lees, no vas a poder recopilar los temas. Por ejemplo, este tema de la venida del Señor es un tema muy complejo para muchas personas que no profundizan en la palabra de Dios, porque no entienden lo del rapto, no entienden lo del milenio, no entienden cuándo Dios va echar a Satanás al lago de fuego, etcétera, etcétera. Ahorita te lo voy a explicar rápidamente. Te repito, este no es un estudio acerca de la venida del Señor, simplemente es Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Segunda parte que dice el versículo, no quiero que ignores acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Las personas que mueren sin Cristo ya no tienen esperanza. Ellos tuvieron su esperanza en vida. Había una persona, una hermana que quiero mucho en Cristo, que acaba de salir del catolicismo y le entregó su vida a Cristo y entendió que la palabra de Jesús es lo único que hay que seguir. Me estaba diciendo una pregunta el jueves y me dijo, Adrián, entonces, como lo que me enseñaron los católicos del purgatorio, entonces, ¿no es verdad? Y le dije, no, no es verdad. El purgatorio no existe. El purgatorio no es verdad, no es bíblico. La persona que muere ya murió. Hay un versículo en Hebreos, pero no recuerdo ahorita el versículo, pero bueno, lo puedes encontrar, está entre los primeros capítulos de Hebreos, que dice que el que muere ya no le queda otra cosa más que el juicio de Dios. Entonces, lo estaba tratando de buscar, pero bueno, no voy a perder tiempo en eso porque no voy para allá. Pero bueno, está ahí en hebreo, lo pueden encontrar, que está establecido que, ya, Hebreos capítulo 9 versículo 27, no vayan para allá. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No está hablando del juicio final del trono blanco de Apocalipsis, está hablando del juicio para saber para dónde vas. ¿Vas con Dios o vas para acá, verdad? Está hablando del juicio inmediato. Entonces, la persona cuando muere tiene su primer juicio para saber si está con Dios en el cielo o para saber si está en el Hades, ¿ok? Bueno, entonces quiero que entiendas una cosa. Vamos a leerlo el versículo 13, la parte final, al revés. ¿Cómo se lee al revés? Como nosotros que tenemos esperanza. Es decir, el cristiano sí tiene esperanza. Tenemos una esperanza que vamos a vivir con Cristo Jesús. Tenemos una esperanza que la muerte no es algo final, sino que es un proceso que tenemos que seguir para que dejemos todo el cuerpo aquí en la tierra, por así decirlo, y darle a Dios completamente nuestra vida. La muerte es un proceso natural del cristiano para poder estar con Dios, porque este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo aquí se va a quedar y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pablo nos está diciendo una cosa bien sencilla, que nosotros que estamos en Cristo tenemos esperanza. Entonces, gózate porque tenemos una esperanza de que Cristo viene y Cristo viene por nosotros. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿A quiénes Dios va a traer a la resurrección? ¿A quiénes Dios va a permitir que vayan con él en el cielo? A los que creen que Jesús murió y resucitó. Hoy en día hay muchas personas que hacen evangelismo y van a un lugar y les dicen a las personas, ¿te gustaría ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Y la persona dice, sí, sí quiero ir al cielo. ¿Puedo hacer una pequeña oración contigo? Sí, por favor. Y di conmigo, Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón y todo eso que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y le dicen, bueno, ahora ya eres salvo y puedes ir al cielo. Mentiras, no puedes ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque no es así. Dice la Biblia, porque si creemos que Jesús murió primero, ¿qué tengo que entender que Jesús murió? Yo tengo que entender por qué Jesús murió. ¿Por qué murió? Si tú no le dices a una persona por qué murió Jesús, porque tú y yo somos pecadores, porque el hombre no tiene nada bueno en sí y Dios tuvo que bajar del cielo para vivir una vida sin pecado, para que todo el peso de nuestro castigo cayera sobre él, porque tú y yo estábamos en pecados. Bueno, entonces yo estoy entendiendo que Jesús murió por mis pecados, pero no solamente murió para que, qué chido, moriste por mis pecados y listo, yo puedo seguir mi vida. No, la Biblia dice en Hechos 3:19, arrepentíos
y convertíos. Es decir, yo me tengo que arrepentir de mis pecados y me tengo que convertir a Dios. ¿Te estás entendiendo? Entonces, cuando tú le quieres hablar a una persona que acepta a Cristo Jesús, no es así como te dicen tan fácil, sino que la persona verdaderamente tiene que creer que Jesús murió por sus pecados porque es un pecador, porque la vida que lleva no agrada a Dios y Él quiere que cambie su vida y se tiene que arrepentir. Segundo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, no solamente murió por mis pecados, sino que también resucitó. ¿Qué significa que resucitó? Que va a venir de nueva cuenta por mí. Porque si Él no resucitó, dijo Pablo, vana es nuestra esperanza, pues comamos y bebamos y emborrachémonos y hagamos lo que queramos, porque no tenemos esperanza. Pero, en Corintios capítulo 15 dice Pablo, pero Jesús sí resucitó, y como Él resucitó, tenemos que vivir la vida que le agrada a todos aquellos que esperamos en su venida, porque hemos creído que resucitó. Entonces, es imposible que una persona que se dice ser cristiano, que se dice ser cristiano, es imposible que esté esperando la venida del Señor sin un cambio en su vida. Pero en cambio, los que estamos esperando en Cristo Jesús y estamos cambiando nuestra vida para Él, que hemos dejado de hacer las cosas malas, no porque, como porque me cuesta, sino porque amo a Dios, no porque debo, perdón, sino porque amo a Dios. Siempre les he dicho, nunca hagas la Biblia porque debes. Haz la Biblia porque lo amas. Y si Dios te dice, no adulteres, no forniques, no robes, esto no lo hago, no porque no debo, sino porque lo hago, porque lo amo a Él y sé que a Él no le agrada. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú te sometes a Dios por ese amor que que te tiene y por ese amor que tú quieres tenerle también, las cosas se vuelven fácil. Por eso primera Juan dice, mi yugo es fácil. Por eso Juan dice, mis mandamientos no son pesados, son fáciles de llevar, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sencillo. Todas aquellas personas que hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados, pero pagó el precio para que tú y yo cambiáramos nuestras vidas y resucitó. Entonces, si tú verdaderamente crees y vives conforme a su palabra, entonces dice que Él traerá traerá, fíjate, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A ti y a mí nos va a resucitar Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo esa parte? Tenemos una esperanza. Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la muerte, en la tumba. Y eso quiere decir que tenemos esperanza. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Quiero que entiendas una cosa aquí. Pablo está hablando aquí no pensando que el Señor iba a venir y él iba a estar con vida, sino Pablo está hablando en un sentido donde está diciendo que aquellas personas que estén vivas, eso es lo que está diciendo Pablo, aquellas personas que estén vivas, no se preocupen. Fíjense lo que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que haremos, que hemos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no, Pablo lo que está diciendo es, el Señor nos va a llamar juntamente a todos, a los que están vivos y a los que ya murieron y están con el Señor Jesucristo. Y aquellas personas que están con el Señor Jesucristo, nos vamos a juntar tanto nosotros que estamos aquí en la tierra, por ejemplo, si ahorita viene Jesucristo, nos va a llevar en el aire y aquellas personas, Jesucristo va a venir con las otras personas que están con el cielo. Déjenme les digo rapidísimo esto. Antes de que Jesucristo muriera y resucitaron, el cielo no estaba abierto para nosotros. ¿Ok? ¿Dónde iban las personas que habían creído en Dios o en Cristo Jesús? Iban al seno de Abraham. ¿Te acuerdas la historia de Lázaro y el rico? Bueno, entonces era un lugar que parece ser que están juntos, pero separados por una gran cima. Y la Biblia dice que ahí estaban todos los que murieron en Cristo. Haz de cuenta que en el Viejo Testamento, antes de la cruz, vamos a suponer, aquí está el periodo de la cruz
En el Viejo Testamento, las personas tenían que creer por fe que Jesús, que Dios iba a mandar al Mesías. Entonces ellos veían hacia la cruz, hacia adelante, ¿ok? Cuando estaba Jesucristo en lo terrenal, ellos deberían de creer en Él que estaba ahí vivo. Nosotros, que estamos ya después de la cruz, tenemos que creer que Jesús vino y murió por nosotros. ¿Sí me explico? Es decir, todas aquellas personas que estaban antes de la cruz iban al seno de Abraham, ¿ok? Todas aquellas personas que murieron mientras Jesús estaba aquí vivo terrenalmente estaban en el seno de Abraham. Después, cuando Jesús muere y resucita y va al cielo, abre los cielos y las personas que estaban en Cristo esperando el Mesías, que estaban muertas, fueron llevadas de ese lugar del seno de Abraham, ahora sí, al cielo a estar con Dios. ¿Ok? ¿Ya entendiste esa parte? Perfectamente. Y eso es lo que Pablo está explicando ahí. Por eso Pablo está diciendo, no se van a adelantar las personas que están aquí en la tierra ni las personas que ya murieron. Todos nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque mucha gente piensa que el cristiano va a vivir por toda la eternidad en el cielo, y no es así. Tú y yo no vamos a vivir por toda la eternidad en el cielo. Si tú y yo ahorita nos morimos, vamos al cielo, pero la Biblia nos dice que vamos a pasar un tiempo ahí en el cielo y después cuando venga el juicio final y todo lo que tenga que pasar, y luego el juicio final, entonces habrá un cielo nuevo, una tierra nueva que se llame con la ciudad que se llama Jerusalén. ¿Te estás dando cuenta? Ok, perfecto. Luego vamos para allá. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que entiendas esta parte. Muchas personas piensan que la venida de Cristo va a ser callada. No, la venida de Cristo no va a ser callada. Dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos. Es decir, las personas van a saber que Cristo vino. Eso es hermoso, porque lo que Dios hace no lo hace nunca escondido. Si tú te fijas y varias películas que pudiste ver o varias predicaciones que te han enseñado, te dice que de repente va a estar aquí y se va la persona y que todo esto, sí, va a pasar exactamente así, pero también va a haber un grito en el cielo, una trompeta que va a avisar a los cristianos, llegó su hora. Y aquel que es verdadero cristiano va a entender qué significa esa trompeta. ¿Estás entendiendo? Lo que Dios hace no lo va a hacer escondidas para que el mundo les diga que nos llevaron los ovnis o cosas de esas. No, lo que Dios hace lo va a hacer al oído de todo mundo para que todo mundo sepa que los que se quedaron porque no creyeron en Cristo Jesús. Amén. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te estás dando cuenta que no dice que estaremos siempre en el cielo o siempre así? Dice, estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Bueno, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo bien sencillo que el día de la venida de Cristo está diciendo que los que están con vida van a ser arrebatados en el cielo y los que están muertos, no hablando de los que están en la tumba, porque ya no hay nadie en las tumbas, está hablando de los que murieron y ya están con Él en el cielo. Vamos a estar juntos, todos juntos, y va a ser un momento tan bello porque las personas que están ahorita en el cielo, ellos no tienen el cuerpo nuevo celestial. Ese cuerpo celestial no lo tienen. Ese cuerpo nuevo celestial se les va a dar a todos juntos, tanto las personas que están aquí en la tierra como los que ya murieron, se nos va a dar cuando Cristo venga y en ese momento el cuerpo celestial se va a cambiar de lo incorruptible a lo corruptible. Allá en el cielo están o sea, una persona, por ejemplo, te mueres tú ahorita, vas al cielo. Tú todavía no tienes un cuerpo nuevo. Tú vas a tener allá nada más tu espíritu que va a estar allá con Dios, ¿ok? Allá va a estar tu espíritu con todas las personas. El cuerpo nuevo se nos dará a todos juntos cuando el Señor venga y nos encuentre, tanto los que quedaron vivos como los que estamos con Dios en el cielo, y en ese momento seremos transformados nuestros cuerpos, ¿ok? Voy a leer otra vez el versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta? Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
¿Te das cuenta que tú y yo tenemos que alentar a la iglesia? Cristo viene, Cristo viene. Sigue adelante, no te detengas, sigue cambiando tu vida. Aquellos hermanos que están flaqueando, hermano, no flaquees, levántate. Aquellos hermanos que se están volviendo al mundo, no te vuelvas al mundo. Te aliento, hermano, a que sigas adelante. Aquella persona que está a punto de tirar la toalla, dile, no la tires porque recuerda que Cristo viene. Tú y yo nos tenemos que alentar también y alentar a otras personas diciéndole, hermano, sigue adelante porque Cristo viene. Qué bonito sería que todos los días te estén recordando y te estén diciendo, Adrián, Cristo viene, sigamos adelante con esto que estamos haciendo, sigamos adelante preparándonos, sigamos adelante estudiando la Biblia, sigamos adelante cambiando porque vale la pena invertir tiempo en la palabra de Dios, porque vale la pena apartarse del mundo, porque vale la pena cambiar mi estilo de vida para Dios, porque vale la pena, ¿sí me explico? Aliéntate, aliéntate. Yo sé que hay muchas personas ahorita que están aquí o que van a ver este video que necesitan aliento. Nuestro aliento debe estar en la esperanza de Cristo Jesús, que Él va a venir por ti y por mí y que no nos vamos a quedar. Amén. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras de que Cristo viene. Amén. Por eso, la próxima vez que quieras claudicar, que quieras pecar, que quieras alejarte, que quieras que estás un poquito apagado, levántate y di, Cristo viene. Y porque Cristo viene, voy a seguir recorriendo la milla extra. Amén. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto está diciendo algo que Jesucristo dijo en Mateo. Jesucristo dijo en Mateo que el día del Señor ni los santos ángeles lo saben, ni él mismo lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos lo sabe, ¿ok? Y en ese día, dice que la gente estará tranquila y entonces repentinamente vendrá la destrucción. ¡Pum! Fíjate lo que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los únicos cristianos que no están poniendo atención verdaderamente a la venida de Cristo son aquellos que no les interesa la venida de Cristo. Les da igual. A ti y a mí nos debe interesar la venida de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo dijo en Mateo, aprended de la higuera. Cuando la higuera ya está a punto de dar frutos, es porque el verano viene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando acontezcan estas señales, entonces dice Jesucristo, vendrá no el fin del mundo, vendrá la venida. Vamos a leer rapidísimo, voy a leer rapidísimo, ahí póngale pausa, voy a leer muy rápido porque les digo que no es un estudio de la venida de Jesucristo ni de las señales de los últimos tiempos, más bien es nomás para tener como un poquito de contexto. Voy a leerle rapidísimo Mateo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, o sea, que nadie os engañe. Va a haber personas que nos quieren engañar, este mundo nos quiere engañar. Los Illuminati, que son las personas que gobiernan este mundo, nos quieren hacer creer lo contrario. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hay muchos falsos mesías que se han levantado diciendo que son el Cristo. Entonces, eso se está cumpliendo, o se ha cumplido. Oiremos de guerras y rumores de guerras. ¿Qué hemos pasado en los últimos 20 años? Muchos rumores de guerras, más rumores de guerras constantemente, ¿cierto? Mirad que no os turbéis, pero Dios te está diciendo, no te turbes. Ya viene el fin, pero tú eres cristiano, tú crees en mí, no te turbes.
Yo no entiendo el cristiano que se turba por las finales del mundo. El cristiano que se turba por las cosas que está pasando es porque no conoce a su Señor y no sabe que está próximo, porque ama más este mundo y desea pertenecer a este mundo, que no se quiere que se acabe este mundo. Pero tú y yo, si amamos al Señor, tenemos que hacer todo lo posible para hablarles a las personas de Cristo, pero también decirle al Señor, Señor, Maranata, Cristo viene, ven pronto, Señor, porque amamos tu venida, amamos tu santidad, amamos más estar contigo que estar en este mundo, aunque me duele dejar a ciertas personas, amigos, familiares y todo. Las personas que no ponen su mira en las cosas de Dios aman más este mundo. Y hay muchos cristianos así. Versículo 6 a la mitad, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habréis pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, esto es lo que falta por ocurrir y se va a ocurrir, es decir, las últimas guerras que van a acontecer y que tienen que acontecer, ¿ok? Entonces, bueno, y esto será el principio de dolores. Aquí será el principio de dolores. ¿Qué significa ese principio de dolores? Bueno, apenas empezará la gran tribulación y empezará todo aquello. Ahorita les voy a hablar un poquito del orden cronológico de la tribulación y todo eso, ¿ok? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahorita, ¿qué está pasando con Nigeria? Hemos oído que más de 50,000 muertos en lo que, perdón, 5,700 muertos en lo que va del año, ¿cierto? Bueno, ¿por qué lo están matando? Porque aborrecen el nombre de Jesucristo. Nunca habíamos visto tanta masacre hacia creyentes en Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, y los matarán de todas las gentes, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Te acuerdas en el sexenio de Biden? Odiaban a los cristianos. ¿Te acuerdas en ese sexenio? ¿Sabes lo que dice hoy el presidente de la presidenta de México y México, que ha tomado estos hombres impíos a México, que tenemos que orar para que salgan de México? ¿Saben lo que dice? Bueno, ellos están prohibiendo, poco a poco están creando leyes anti Dios y quieren censurar la libre, se me olvidó la palabra, la libre predicación o el hablar de la palabra. Poco a poco lo están censurando. Acaban de pasar una ley para que todos los sacerdotes y pastores cristianos, evangélicos, lo que tú quieras, sus cuentas de Facebook y sus cuentas de Instagram y redes sociales sean sometidas a revisión por el gobierno para que no andemos levantando revueltas. ¿Sí me explico? Bueno, ya empezó, ya pasaron esa ley. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy el amor de muchos se ha enfriado. Hoy una mujer abandona a sus hijos. Hoy en día la gente mata por placer, la gente hace muchas cosas porque el amor se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí mucha gente piensa que el cristiano no es salvo por este versículo. Aquí no está hablando de los cristianos que nos fuimos con Dios. Aquí está hablando de las personas que se quedaron. Por ejemplo, ¿nunca te has preguntado que si la iglesia se va, entonces ¿quién va a predicar la palabra de Dios aquí en la tierra? Pues bueno, aquellas personas que se quedaron en la iglesia, que no se fueron con el Señor porque no eran salvos, empiezan a buscar del Señor. Y esas personas que empiezan a buscar del Señor, dicen, Señor, ya me quedé, pero creo en ti y no quiero no quiero morir sin ti. O sea, yo ya me quedé, pero aún tengo salvación porque todavía no he muerto. Y el Señor les va a dar otra oportunidad para que crean en Él. Y esas personas que se quedaron aquí van a ser la iglesia. Y por eso aquí dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí está hablando de la iglesia. No quiero decir de la iglesia que se quedó, porque en realidad la verdadera iglesia se va, sino los que se decían ser cristianos o parte de la iglesia, que no lo eran, que se quedaron. Entonces, esos tienen que perseverar hasta el fin. ¿Sí me entendí?
Van a ser torturados, su fe va a ser exprimida hasta el máximo, porque ellos rechazaron al Señor en ese primer intento. ¿Me estás entendiendo? Bueno, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Qué hacemos con el Internet? Podemos llegar a todo el mundo. Entonces, ¿estás entendiendo cómo se está cumpliendo esto, que se está predicando el evangelio por todo el mundo por el Internet? Y pues bueno, entonces, este, después lo voy a leer más rápido, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, aquí habla acerca del anticristo, este, el que está en la azotea, perdón, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están encintas, de las que están en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta la hora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Adrián, pero aquí está hablando de los escogidos. Sí, está hablando de los escogidos, que esas personas que se quedaron aquí en la tierra y que se quedaron porque no creyeron en Jesucristo, pero formaban parte de la iglesia, ellos ahora dieron completamente su vida a Dios y ahora están escogidos. ¿Por qué están escogidos? Porque ellos decidieron darle su vida a Dios, ¿ok? Versículo 22. eh, y si en aquellos días no fuese acortado, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, es decir, a los que se quedaron otra vez. Ya los he dicho antes, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le creáis. Bueno, voy a correr un poquito todo eso, pero voy a leer el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo esto que está pasando, Jesucristo no está hablando en un orden, digámoslo, cronológico, o Mateo no lo está poniendo en un orden cronológico, Jesucristo. Jesucristo está hablando de lo que está aconteciendo y que va a acontecer en aquellos tiempos, ¿ok? Y aquí está hablando en esta parte acerca de la venida del hombre, de Jesucristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta, en mi Biblia Reina Valera dice generación, pero la palabra correcta que debe deciréis es nación. No pasará esta nación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego viene lo de que el día de Noé y todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Ok, entonces estamos hablando que Jesucristo también lo advirtió exactamente lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Les voy a dar rapidísimo un orden cronológico de cómo van a pasar las cosas para que podamos entenderlas. ¿De dónde agarramos ese orden cronológico? Usted tiene que estudiar el Apocalipsis y el Apocalipsis sí es un orden cronológico y tú en ese orden cronológico, lo que Pablo habla en Tesalonicenses, lo que hablan los evangelios, lo tienes que acomodar en ese orden cronológico. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló de lo que iba a venir, no en un orden cronológico, sino habló. Pero la revelación de Juan sí es un orden cronológico de lo que va a venir. Tú puedes estudiarlo más adelante. Primero va a venir el rapto. Bueno, en el mundo cristiano hay tres formas de pensar. Unos piensan que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Otros piensan que se va a ir durante la tribulación y otros piensan que se van a ir después de la tribulación. ¿Ok? La verdad es un tema complicado
hablar eso, llegar la Biblia sí nos da ciertos indicios y la Biblia nos da más indicios que nosotros vamos a hacer pretribulación. ¿Qué significa eso? Que la Biblia nos habla más claramente que nos vamos a ir antes de la tribulación, no durante ni después. Entonces tú puedes estudiar la Biblia, tal vez tú me puedes decir, pastor, pues yo no creo eso, yo creo que me voy a ir durante la tribulación. Perfecto, no hay ningún problema, eso no nos quita la salvación. Tenemos los tres formas de pensar, tienen que esperar en Jesús, ¿cierto? Entonces, eso no te quita la salvación, eso no es un tema que tengas que debatir, eso es un tema que está bien, si lo quieres entender, velo de esa manera, pero tenemos que estar preparados, ¿ok? Entonces, yo le enseño a las personas que somos pretribulación, porque la Biblia nos marca más indicios de la pretribulación. Es decir, primero viene los 3 años y medio de abundancia y luego, terminados esos 3 años de abundancia, empieza la tribulación. Cuando va a empezar la tribulación es donde Jesucristo viene y nos lleva, porque su iglesia no verá la tribulación. ¿Por qué no verá la tribulación? Bueno, ¿por qué les digo que nosotros los cristianos no vamos a ver la tribulación? Hay un versículo en Primera Tesalonicenses que lo vamos a estudiar las próximas semanas. En Primera Tesalonicenses capítulo este, eh, 2, versículo 7 dice, está hablando otra vez de la venida de Cristo, pero ahora con relación a la manifestación del anticristo. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿De quién está hablando que tiene que ser quitado porque ahorita está deteniendo la venida del anticristo? Del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que impide que el anticristo se manifieste ahorita. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado, entonces el anticristo va a venir y donde empieza la tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Si el Espíritu Santo no está en la tierra, es porque no hay cristianos ya en la tierra. ¿Me estás poniendo atención? Bueno, ok. Bueno, entonces, primero viene el rapto, durante esos 3, 5 años de abundancia, después viene la tribulación, después de la tribulación viene la bestia y el falso profeta, y después del falso profeta, Jesús echa al falso profeta y a la bestia al lago de fuego, ¿ok? Ahí Jesús los echa al lago de fuego, ahora sí, donde el lago de fuego es la muerte final. Ahorita recuerda que están muchas personas no en el infierno ni en el lago de fuego, están en el Hades, ¿ok? Del Hades va a devolver las muertes de todos ellos y luego se van a ser echados al lago de fuego, ¿ok? Después, después inmediatamente que la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego, después Satanás, Jesús pone a Satanás en el fondo del abismo, no en el lago de fuego, lo encarcela en el fondo del abismo por 1000 años. Después viene el milenio. ¿Qué significa el milenio? El milenio, todo esto lo puedes encontrar en Apocalipsis del capítulo 19 en adelante, ¿ok? Ponte a estudiarlo, ponte a leer, te vas a dar cuenta. ¿Qué dice del milenio? Bueno, en el milenio dice que Jesús va a reinar aquí en la tierra y que va a poner a muchos gobernadores que son hombres y mujeres que le fueron fiel aquí en la tierra, los va a poner para que gobiernen sobre, como ahorita, gobernadores, alcaldes y lo que tú quieras, ¿ok? Por 1000 años. En esos 1000 años todo va a estar tranquilo, todo va a estar paz y todo va a estar bien. Después de los 1000 años, dice la Biblia que Jesús suelta a Satanás otra vez para que las personas que se quedaron, si verdaderamente están creyendo en Dios o no. Bueno, después de eso suelta a Satanás y las personas que resistan ese engaño serán salvas, las que no, pues no. ¿Ok? Después de que suelta a Satanás y pasa eso, ahora sí, Jesús envía a Satanás al lago de fuego, que ya es la muerte final. Después, inmediatamente después de que Satanás es enviado al lago de fuego, viene el juicio del trono blanco. El trono blanco es donde dice, pasen a mi derecha mis hijos y los que no se quedan aquí y van al lago de fuego, donde está el falso profeta, la bestia y todos ellos. Después de eso viene la nueva Jerusalén, que es el nuevo mundo. ¿Ok? ¿Estás comprendiendo ese orden? Perfecto. Vamos a continuar donde nos quedamos. Nos quedamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Por eso les expliqué ahorita esto, para que ustedes vean que no están en tinieblas. Tenemos todo en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos da esa riqueza para que tú y yo podamos entender y comprender que la higuera ya está a punto de dar higos.
Y si es así, entonces la venida de Jesucristo está pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso Jesucristo nos dijo la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas y estar vigilando con aceite. ¿Cómo se tiene aceite? Cuando tú buscas de Dios su presencia, no por leer, sino porque quiero pasar tiempo con Dios, escuchándolo, quiero pasar tiempo con Dios, meditando en Él, quiero pasar tiempo con Él, leyendo la Biblia y orando. Y ahí Dios te empieza a llenar de su Espíritu Santo. Amén. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes ver en este mundo lo que está pasando, pero también sabes lo que va a venir. Amén. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Te estás dando cuenta? No solamente somos hijos de la luz, pertenecemos a la luz, vivimos en la luz. ¿Te estás dando eso que es bien importante? O sea, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, entonces tú estás en la luz, vive en la luz. Toda persona que se diga que es hijo de Dios, creyente en Cristo Jesús, vive en la luz. Aquella persona que está viviendo en la oscuridad, lo más probable es que no sea hijo de Dios. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí está hablando de dormir y ser sobrios. Satanás quiere hacernos caer en un sueño, dormitar en sueño. Quiere hacernos, ¿cómo te lo puedo decir? Se me fue la palabra. Satanás quiere ponernos como una trampa para que no veamos y nos engaña con las cosas del mundo, que tengo que trabajar, que tengo que esto, que el otro. No estoy diciendo que no debamos trabajar, tenemos que trabajar, pero la gente se enfoca en más en trabajar, trabajar, trabajar y hacer dinero en lugar de ser entendido en las cosas de Dios y vivir como Dios manda. Por eso ahí la palabra de Dios nos dice, no durmamos. Dormir tiene que ver con pereza espiritual, con no buscar de Dios, con no aprender de Dios y con no conocer lo que está pasando y con no conocer quién es Cristo, quién soy yo en Cristo, la herencia que Él me ha dado y el propósito de Dios que me ha dado para mi vida. Si yo no conozco eso, entonces yo estoy dormido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces quién es Jesús? ¿Tú conoces quién tú eres en Cristo? ¿Tú conoces cuál es tu herencia en Cristo Jesús? ¿Sabes qué? Ahí está. ¿Tú conoces quién es Cristo Jesús, tu herencia en Cristo Jesús y tu propósito? Porque si tú conoces esas verdades, entonces tú no estás dormido, tú estás activo. Toda aquella persona que se dice ser cristiano y no está congregándose en la iglesia y no está aprendiendo de Jesús y no está avanzando el reino de Dios, está dormido. Yo tengo muchos amigos cristianos que me dicen, ay, Adrián, es que yo sí leo la Biblia y eso. Sí, leerla es una cosa, accionar en ella es otra cosa. Si Dios te está llamando a servir, tienes que salir a servir. Si Dios te está llamando a congregarte, que la Biblia dice que te congregues, te tienes que congregar. Si Dios te está poniendo ahí hablando en tu corazón que tienes que ir a predicar en la calle, sal a la calle. Tal vez no sea en la calle, tal vez a tus vecinos, lo que tú quieras, que Dios está poniendo en tu corazón. Pero aquella persona que no lo hace está dormido y no entiende los tiempos. Aquella persona que ama más este mundo dice, ay, mira las guerras y que esto y que aquello, pobrecito, no entiende lo que está pasando. Nosotros que estamos en Cristo y estamos siendo entendidos, sabemos lo que está pasando y sabemos que nuestra redención ya está cerca y que no amamos este mundo, amamos la venida de Cristo. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Claro que se refiere al efecto que te produce el vino, pero no está hablando aquí del vino. Está hablando que seas sobrios de las mentiras del enemigo, de todo lo que ves en redes sociales, de todo lo que ves en la televisión, en el periódico y lo que tú quieras. Esas mentiras que te van a poner un vino donde te vas a marear. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no pongas tu mente en las cosas de este mundo ni te dejes arrastrar por la ideología y la forma de pensar de este mundo. Y quiere decir que te ponga las pilas con Dios. ¿Ok? Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es decir, toda aquella persona que está dormida espiritualmente y toda aquella persona que está embriagada por el mundo es de la noche. ¿Y qué dijimos que son los de la noche? No son de la luz. Y si no son de la luz, no son hijos de Dios. Ve los versículos que acabamos de leer, 4, 5 y 6 para que te des cuenta. Yo no lo digo. Una vez me dijo una persona,
Pastor, no me gusta cómo interpreta la Biblia. Y le digo, yo no la estoy interpretando, te leí los versículos tal cual. Se dan cuenta que cuando uno lee la Biblia, se da cuenta, pero uno lo quiere componer a su manera y piensa que le estamos interpretando. Por eso es importante que vayas a iglesias que predican versículo por versículo. Bueno, versículo 8. Pero nosotros que somos de Dios, del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza. Otra vez, hablando Pablo que es una iglesia llena de fe, de amor, fe y esperanza. Lo mismo que tú y yo debemos de vestirnos de amor, fe y esperanza. Amor, amando a los demás, amando a Dios y amando a los demás. De fe, creyendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de esperanza, que Él viene por nosotros. Amén. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entienda que Dios no le puso a usted para que usted vaya al juicio final de la ira de Dios. Dios lo puso para salvación. ¿Está entendiendo? Nuestra esperanza está bonita porque fuimos salvos de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo, sino para alcanzar salvación. Versículo 10, perdón. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, aquí está hablando de dormir, no espiritualmente, está hablando de ya de la muerte, que las personas que ya murieron en Cristo, ya sea que velemos, es decir, que estamos ahorita con vida en Cristo, o aquellos que ya murieron en Cristo, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros, fíjate lo que dice, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como los seis. Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer dos cosas. Uno es animarnos y lo otro es edificarnos. ¿Qué está haciendo usted aquí hoy en día? Usted se está edificando. ¿Se da cuenta que usted tiene que pagar el precio para estudiar la palabra de Dios para que usted sea edificado? Bueno, es importante. Si usted es una persona que solamente va a la iglesia donde lo motivan o lo animan, eso es una parte. La otra parte tiene que ver con edificar. Y no estoy hablando de esas iglesias que te motivan acerca de ser mejor persona o tu familia, no. A veces confundimos eso. Animar aquí no está hablando de ese. Nunca habla de animarse unos a otros, de Dios va a hacer algo en tu vida o Dios esto, aquel otro. No, lo que está hablando aquí de animarse es, hermanos, anímate porque Cristo viene. Anímate, cambia tu vida para Cristo. Métete más con Dios, que tu lámpara tenga aceite. Eso es lo que está hablando. Esa. Hoy en día las iglesias no animan en base en eso. Animan mucho sobre otros temas de la vida. Pero bueno, hoy en día muchas iglesias no edifican y tenemos que edificar en las iglesias, enseñar, enseñar. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor y os amonestan. Dos cosas. Pablo está diciendo que debes honrar a tus pastores y a los líderes dentro de la iglesia. Es importantísimo que tú honres a tu pastor y a los líderes, aquellos que verdaderamente son pastores y líderes de Dios, ¿ok? Pero fíjate lo que dice ahí, aquellos que os presiden en el Señor y os amonestan. Yo he conocido personas que me dicen, pastor, yo quiero que usted sea mi pastor. Y tan pronto cometen una falta y los amonesto, se van de la iglesia. Y luego le digo, ¿por qué te fuiste? Es que no me gusta usted cómo me dice las cosas. Ah, o sea, tú no quieres que te amonesten. El verdadero hombre de Dios, líder, pastor de una iglesia, cuando ve algo mal, tiene que amonestar a la persona y la persona no se tiene que enojar porque se lo dice con el amor de un pastor para que esa persona cambie. ¿Ok? Versículo 13. Y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Te das cuenta que nosotros tenemos que tener mucha estima por causa del amor y la obra de Jesús? Aquellas personas que hacen la obra de Jesús en la iglesia, tenemos que tenerlos en alta estima, ¿ok? La próxima vez que tú ves a tus hermanos, aquellos que salen a predicar a las calles, aquellos que siguen avanzando en el reino, estímalos. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas paciente para con todos. ¿Te das cuenta que Dios está diciendo que tenemos que amonestar a aquellos que espiritualmente son flojos y aquellos que físicamente también no quieren trabajar y aquellos también que son débiles? Bueno, versículo 15, mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros. Estad siempre gozosos, el cristiano tiene que estar siempre gozoso.
porque nuestra esperanza viene, Cristo Jesús. No, no tenemos nada aquí en el mundo de qué gozarnos. Nos gozamos por Él que está en nosotros y que nos ha dado su Espíritu. Por eso me puedo gozar todos los días de que Él viene. Amén. Dad gracias en todo. Muchas personas se confunden aquí. Es que la Biblia dice que demos gracias por todo. No dice por todo, dice en todo. Es decir, las personas piensan que le doy gracias a Dios por la enfermedad. No, tú no le tienes que dar gracias a Dios por la enfermedad. Dice que le des gracias a Dios en todo. ¿Qué significa todo? Señor, en este momento que estoy pasando una enfermedad, te doy gracias. No por la enfermedad. Te doy gracias porque tú vas a obrar en mi vida, porque tú me sanaste, tú me restauraste. ¿Sí me explico? La gente malinterpreta los versículos y piensa que dice dar gracias por todo. No dice dar gracias por todo, dice dar gracias en todo, que es bien diferente. ¿Ok? Eh, Orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Te das cuenta que si la Biblia nos dice que oremos sin cesar, es porque debemos orar tú y yo sin cesar? Decir todos los días buscar de Dios. Versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nuestro Señor Jesucristo. No apaguéis el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos flojos de Espíritu Santo, cuando nosotros somos flojos, perdón, espiritualmente, cuando nosotros pecamos y queremos vivir una vida aparte de Dios, contristamos y apagamos el Espíritu Santo. Cuando nosotros no buscamos del Espíritu Santo, no por un día, sino porque tú lo estás rechazando, tú estás apagando tu lámpara. Y ahí te está diciendo, no apaguéis el Espíritu Santo. Versículo 20, no menosprecéis las profecías. Es importantísimo las profecías que Dios habla acerca de su venida y acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida personal. Versículo 21, examinadlo todo, retener lo bueno. ¿Te das cuenta que Dios nos manda a examinar todo lo que nos enseñan? Incluso esto que te estoy enseñando, Dios te manda a ti que lo examines con la palabra y ya que lo examines con la palabra, retengas lo que es bueno, lo que no, deséchalo. Absteneos de toda especie de mal. Fíjate, absteneos de toda especie. Si hay algo que viene a tu vida y es una especie de mal, tiene forma de mal, aléjate, sal corriendo, no lo abraces. Dice, absteneos, abstente de toda especie de mal. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. El hombre es espíritu, el ser del hombre es espíritu. ¿Qué es el espíritu? Nuestro corazón, lo que fue hecho nuevo en Cristo Jesús, donde habita el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos espíritu, poseemos un alma. ¿Qué es la alma? La mente, las emociones y la voluntad. El alma, no ha sido salva, lo que fue salva fue el espíritu. El alma, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, tenemos que renovarla todos los días con el entendimiento de la palabra de Dios. Y cuando estemos en el cielo, Dios nos va a enjuagar toda lágrima, todo recuerdo, y ahí es donde Dios limpia completamente el alma. Y luego dice cuerpo, nosotros vivimos en un cuerpo. Versículo 24, fiel es Dios que os ha llamado, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio que nos has dado para aprender tu palabra, por la oportunidad que nos das. Y te pedimos que esta palabra se quede en nuestros corazones y nos ayudes a tener entendimiento de la venida de tu Hijo amado, porque amamos su venida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes poner parar, por favor, hermano? Gracias.